Compañeros, profesor, eh, gracias por estar aquí. El día de hoy nos tocó exponer a nosotros sobre este libro y el capítulo del que nos tocó exponer es de las dimensiones del espectador. Los integrantes somos su servidor, Cañada Flores Iram David, Eva, José, también José Antonio y Cintia. La siguiente, por favor. A continuación, vamos a empezarles a hablar de esta primer parte del capítulo 1, la cual se llama La tecnología digital en la producción y circulación de obras cinematográficas. Entonces, esta primer parte del capítulo empieza con esta pregunta. La pregunta central, la que va a dirigir toda esta primer parte, es ¿qué relación guarda la tecnología, la ciencia y la cultura? A partir de esto, es que el autor va a empezar a desarrollar pues una serie de temáticas alrededor o que van a gravitar alrededor de esta pregunta. Em, entonces, lo, lo que, lo que él menciona es que tal vez nunca ha existido una relación entre estas tres partes o una manera de tratarlo incluso como categorías apartes, sino que siempre han tenido una relación, nunca se han podido ver como de una manera independiente, sino que al hablar de tecnología se ha hablado de ciencia, al hablar de ciencia se ha hablado de cultura, al hablar de cultura se ha hablado de tecnología, es decir, siempre han estado unidas o conectadas. Eh, Siempre al anunciar una es necesariamente se alude a las otras, es literalmente lo que dice el, el autor. La siguiente, por favor. Para eso, dos autores importantes que él va a mencionar en tres ocasiones, Menzer y Arowitz, que tienen un libro muy importante sobre la tecnociencia, plantean el estudio de la cultura en la tecnociencia, es decir, la relación que existe entre la cultura y la ciencia, en tres puntos importantes. Número uno, la relación que existe entre la ciencia y la tecnología. Número dos, la relación que existe entre la tecnología y la globalización, que más adelante este número dos será lo que estará hablando o profundizando este autor. Y número tres, la ciencia y la cultura, o la relación que hay entre la ciencia y la cultura. Para abordar un poquito más sobre el número uno, lo que él hace es que, o el propósito de esta relación es profundizar sus prácticas y los efectos de la ciencia y de los objetos de la tecnología. Es decir, cómo es que la ciencia nos ayuda a desarrollar mejores tecnologías para poderlas aplicar en diferentes ámbitos. Para el número dos, seguimos en la anterior. Ajá, gracias. En esa, gracias. Eh, bueno, parte de la tecnología y de cómo es empleada en diferentes campos. Habla sobre campos muy específicos, campos globales, como la violencia, el proyecto Genoma Humano. También habla sobre la medicina, las guerras, la religión. Y esta es la relación que existe entre la tecnología y la globalización y cómo es que el hecho de que se expanda no a una región o a una localidad determinada, sino globalmente, ayuda a que la tecnología se desarrolle de forma más precipitada, por decirlo de alguna forma, o de forma más acelerada, mejor dicho. Entonces, de esta forma es cómo se relaciona la tecnología con la globalización y cómo es que una tecnología que pudo nacer o verse desde un punto eh, en el mundo puede verse al otro lado del mundo. Y para el número tres, él se refiere a un análisis sobre el discurso de la ciencia que se ha tratado desde hace mucho tiempo como la representación única de la verdad y la representación universal de la verdad, incluso lo menciona así, la cual luce como algo más que solo prácticas sociales. Entonces, por esa razón, perdón, como prácticas culturales. Por esa razón, existe una, o ellos lo que mencionan es que existe una relación entre la ciencia y la cultura, en donde la ciencia no solamente
se ve a nivel cultural, no solamente se ve en esta relación de conjuntos, características que definen a una comunidad o a una cultura en específico, sino que representan la veracidad o no de una cosa, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces vemos el para qué hacernos estas preguntas, para qué definir estos 3 puntos, para qué hablar de estas relaciones, no solamente de la tecnología, la ciencia y la cultura, sino las relaciones entre ellas. Lo que nos dice es que se quiere establecer una nueva categoría de análisis en los estudios culturales para problematizar y hasta cierto punto superar las restricciones de término cultura. Es decir, lo que está sucediendo aquí es que, como lo mencionaba al inicio, desde hace mucho tiempo, estas 3 relaciones entre tecnología, ciencia y cultura se habían visto interrelacionadas, casi sin poder separarse. Sin embargo, a partir de esto se quiere hacer un análisis de estos estudios culturales, pero de una forma más aislada, para de esta forma poder tener un mejor análisis. La siguiente, por favor. Y a continuación, el autor también habla de un autor más, que es Reingold, en donde lo que hace es hablar de las telecomunicaciones, la industria de las telecomunicaciones, y resalta ejemplos muy importantes en donde se dan estas relaciones, pero a un nivel de telecomunicación. Es decir, lo que él menciona es cuando convergen ciertos componentes, entonces el resultado es una infraestructura que posibilita prácticas sociales. Es decir, si convergen eh, componentes económicos, tecnológicos y sociales, se puede entonces dar una infraestructura para que se posibiliten las prácticas sociales. Y es algo que vemos en estos medios de telecomunicaciones, ¿no? En este sentido, las transformaciones acompañan a un proceso globalizado, lo que hablábamos en el punto 2 del análisis de Menzer y Arwitz, que parecen distinguirse de otros cambios tecnológicos por su relación transversal y dinámica. Es decir, que estas transformaciones son más visibles y más notorias debido a esto que dice el autor, que son más transversales y más dinámicas, más visibles, ¿no? La siguiente, por favor. Gracias. También menciona 2 ramificaciones inseparables y muy importantes, que es la globalización y la cibercultura, porque son aspectos fundamentales que él menciona que se deben de observar y analizar en los cambios sociales que los acompañan y que van precediendo o que van naciendo a partir de ellos. Todos estos cambios nos dan mucha información de lo que ellos mismos son. Entonces, la siguiente, por favor. El autor menciona o define a la globalización cultural, no solamente a una globalización, no solamente a una comunicación entre países y un libre mercado y una venta, sino que también habla sobre una globalización cultural y lo define como el proceso de integración que se da no solo al interior de las fronteras, sino también desde el exterior. Generan cambios al desdibujarse las propias fronteras o ampliarse. El autor aquí lo que va a empezar a mencionar es que cómo a partir de la globalización las fronteras empiezan a desdibujar o por el contrario se empiezan a agrandar de tal forma que el hecho de los pagos, el hecho de la cultura misma, cómo se empieza a relacionar desde el oriente hasta el occidente, desde el centro,
hasta diferentes partes de un mismo país, particularmente, y en el mundo completo, lo que generan es una integración a nivel interior de las fronteras, pero también al exterior. De esta forma, lo que les mencionaba, que no solamente las fronteras se desdibujan, sino que se pueden ampliar o ensanchar. La siguiente, por favor. Sin embargo, también lo que él menciona es que la globalización es excluyente, pues genera condiciones eh, en las cuales solamente algunos pueden adquirir ciertos medios e infraestructuras para acceder a avances tecnológicos. Y es muy notorio cómo esto se puede dar, ¿no? Cómo la globalización puede ser excluyente porque sí puede beneficiar a muchos, pero también puede eh, pues perjudicar a muchos otros. La siguiente, por favor. Y la antropología tiene dos perspectivas de la globalización. Número uno, lo menciona así, la propugna por el equilibrio sobre sus efectos unificadores. Y número dos, la otra perspectiva es que señalan las desigualdades que genera en diversos ámbitos, que es algo de lo que les mencionaba anteriormente. El primero lo podemos definir como que se subraya la concentración de mercados por pocas empresas que controlan las industrias culturales del mundo. Se centra en la dominación del proceso de producción artística y de bienes culturales que abanderan a la hegemonía cultural estadounidense principalmente, ¿no? Entonces, disculpen, es centrarse en unos muy pocos, generando pues incluso un desequilibrio más que un equilibrio, ¿no? La siguiente, por favor. La anterior, perdón. Entonces, para concluir, lo que hacia donde nos está llevando el autor hacia esta primera parte es para entender la relación que existe entre estos tres elementos, la tecnología, la cultura y la ciencia. Y cómo es que esto al final desencadena o nos lleva al marco de la globalización, que posteriormente mis compañeros estarán hablando sobre cómo es que esta globalización nos ayuda en estos procesos de producción y circulación de las obras cinematográficas. Entonces, bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Exposición, nos encontramos con las salas del cine. Con el paso de los años y el desarrollo digital, pues hubo un cambio, una transición en la industria cinematográfica. Se empezaron a distribuir diferentes modelos y una de estas transiciones también ocurrió en las salas del cine. Como nos contaba Irán, pues es un fenómeno que la globalización ha generado, ¿no? A nivel mundial. Pero también hay factores de cada país, es decir, si cuenta con infraestructura, si hay distribución, si hay una relación entre los diversos sectores de la industria, qué grado de influencia tienen los exhibidores en el mercado y, por supuesto, la hegemonía de los estudios de Hollywood. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bien, entonces comenzó esta adopción de la tecnología digital. Eh, Como les comentaba, pues hubo una transición en las salas de exhibición. Todo esto también ocurrió en la televisión y más tarde en los formatos de video. Servía para controlar mercados, para que se pudieran transferir archivos por diversos medios mucho más fáciles como el email. Obviamente dar un salto en calidad de resolución y podía dar ese paso a disminuir la piratería. También contaba con nuevos sistemas de proyección como los formatos tercera dimensión y 4D, y las salas del cine pues no solamente se limitaban a filmes, sino también era un mercado rentable en donde se podían proyectar conciertos, eventos deportivos, misas, etcétera. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. Eh, Esta pantalla que están viendo pues es del Papalote Museo del Niño, es una IMAX. En 1978, México se convirtió en el primer país de Latinoamérica en tener una pantalla IMAX y pues llevó como nombre Domo IMAX, que se encuentra en el Planetario Alfa en Monterrey, Nuevo León. Después ya en 1993 pues llegó al Papalote Museo del Niño y fue remodelada en 2003. Actualmente la pantalla IMAX más grande del país cuenta con 422 metros cuadrados y se encuentra en el Teatro Da Vinci del Centro de Ciencias Exploras en León, Guanajuato.
La siguiente, por favor. Bueno, regresando al tema, se llegaron a acuerdos en los estudios de Hollywood principalmente para sacar acuerdos o normas de qué es lo que iban a hacer. Una de estas normas, o la más importante, es la DCI, la Digital Cinema Initiativas, donde a principios de los 2000, 2005, pues se empezó a trazar o a contemplar que se pudiera grabar en una resolución 2K y 4K. Esta nueva norma pues salió de la alianza de los 7 mayors. Los mayors se refiere a los estudios más grandes de Hollywood como Disney, Fox, Paramount, Sony, Universal y Warner. La siguiente, porfa. Bueno, y esto garantizaba que las proyecciones fueran de mayor calidad o superior a las hechas de 35 milímetros. Pero también para lograr esta transición a la era digital, pues se tuvieron que poner de acuerdo para garantizar las cuestiones económicas. Entonces sacaron esta norma que se llama Virtual Print Fee, que yo lo entiendo como un subsidio pagado por un distribuidor de películas para la compra de equipos de proyección de cine digital y que se utilizaría en el expositor de películas. Es decir, entonces el distribuidor le da el contenido digital al exhibidor o al cine, pero también le da un apoyo a un integrador que adecua estas salas de cine para que pueda reproducir ya archivos digitales y sustituir pues al video o a las cintas tradicionales que se contaban en ese momento. La siguiente, porfa. Bueno, y aquí ya llegamos a los modelos de televisión. Eh, Comenzamos con la televisión abierta, que es un broadcasting o su traducción sería radiodifusión, que va de 1950 y que está hasta nuestros tiempos. Esta se distribuye por medio de ondas hertzianas terrestres y su programación es lineal. Como nosotros nos enseñaron en el trimestre de radio, pues también se basa en barras programáticas y el emisor realiza una selección de contenidos y los emite a horas establecidas, es decir, nosotros no tenemos un contenido personalizado. Su modelo económico se basa especialmente en la publicidad y en algunos casos, como la televisión pública, pues tiene subsidios por parte del gobierno o por empresas culturales. La siguiente, porfa. Con esto llegamos a la televisión de paga. Esta se popularizó en 1990 y en esta pues contiene contenido exclusivo, se transmite a través de satélites, se financian a través de suscripciones, como su nombre lo dice, es televisión de paga, hay que pagar una suscripción y la publicidad. Este tipo de series comenzaron a producir series de televisión, algunas muy famosas o muy vistas, y al igual que la televisión abierta, pues no tenemos un contenido personalizado, es decir, conserva estos horarios estelares donde manejan pues rating. La siguiente, por línea, un webcasting que salió en 2010 y su distribución es principalmente a través de Internet, Internet Protocol Television. Aquí, a diferencia de la televisión abierta o de paga, pues sí contamos con un tipo de contenido personalizado. Es decir, que podemos ver nuestros propios programas a la hora que queramos, no importa dónde estemos. En México, por ejemplo, los canales de televisión abierta o privada pues han creado estas plataformas. Sin embargo, algunas de ellas pues contienen un costo. Recuerdo que antes creo que Televisa era gratis, ahora ya sacó su plataforma Blim y etcétera. La siguiente, porfa. Bueno, llegamos al video doméstico, que fue la sustitución del video al DVD. Eh, Se popularizó muchísimo. Primero fue la renta y posteriormente la venta. Y esto dio un paso a una nueva ventana de comercialización para la industria cinematográfica. Sin embargo, pues con el tiempo fue yéndose rezagado y pues encontró un nicho muy específico como son los coleccionistas. Obviamente esta coleccionista o este sistema de colección pues se deriva del mundo de la música al coleccionar álbumes, al coleccionar CDs, etcétera. También sufrió una época de transición. El DVD, pues diría que se volvió un poco obsoleto y salió el Blu-ray, pero también el Blu-ray va a estar confinada a la desaparición debido a que pues ya hay descargas con muy buena calidad y que la banda ancha pues influyó en este tipo de cuestiones de descarga y el avance tecnológico. La siguiente, porfa.
Bien, llegamos al modelo online, que es el video bajo demanda. Eh, es una de las primeras incursiones de la industria para adoptar las tecnologías de distribución en línea para el consumo doméstico. Y esto llegó a una nueva estrategia para disminuir los tiempos entre ventana y ventana. Estas ventanas se refieren al tiempo o el periodo que debe de pasar una película en salas de cine, posteriormente en video o renta, eh, luego un pago por evento residencial, después pasa a la televisión de paga, luego queda como el resto que lo entiendo como un periodo de descanso de 3 meses, y luego inicia la televisión abierta. Por ejemplo, nos dice que desde 2006 empresas de la gran industria como Fox pues han experimentado acelerar este tipo de ventanas solamente 60 días para que se estrene esa película en Bob después de que salgan salas de cine. Entonces, los que queremos ver Spider-Man vamos a tener que esperar unos 5 años o más para que se estrene en televisión abierta. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿y cuál es la relevancia del mercado online para la industria? La lectura nos marca que en el 2009 se registraron ingresos por 2.864 millones de dólares a escala mundial. Y este dato, pues sí me sorprendió, porque decía, el 48% de estos ingresos, pues provienen de este mercado online, ¿no? Mientras que el 21% por las salas de cine, el 13% por televisión, digo, ajá, por televisión libre, el 9% por televisión de paga, etcétera, ¿no? Pero también es una oportunidad este Bob de dar un ingreso al cine independiente, ¿no? Es decir, una película que tal vez se estrena en un país y que solamente se estrena, no sé, en México, y no puede estrenarse en otras salas de cine a nivel mundial, pues podrían adquirir esta película y tener algunos ingresos por parte de ello. Nos marca que, por ejemplo, en España, pues sí ha bajado un poco de audiencia a los cines porque son como más digitales, se meten en este rollo. Y bueno, aquí puse una grafiquita que encontré de Netflix del 2020, donde dice que supera los 200 millones de suscripciones, obviamente también ayudados un poco por el tema de la pandemia. Y bueno, también pongo el ejemplo de Soul, ¿no? Que se estrenó el 25 de diciembre del año pasado, directamente en exclusiva por Disney Plus, pero eso también ha dado pues un seguimiento o ha dado que las personas busquen eh, sitios no legales para poder acceder a este tipo de contenidos. La siguiente, por favor. Ah, bueno, eso sería todo por mi parte. Ok, ahora yo voy a hablar sobre las transacciones culturales y las comercializaciones electrónicas. Bueno, de acuerdo a la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, la transacción comercial electrónica se divide en tres grandes bloques, que es la relación comercial empresa-consumidor, la intermediación y la relación comercial entre empresas. Bueno, los sistemas tradicionales de distribución de video y el audio analógico, que era lo que antes se usaba en los cines, bueno, estos se configuraron en los como un modelo de negocio y se transformaron con la aparición de la tecnología digital, que ahora es como nosotros vemos el cine actualmente. Las posibilidades de transmitir las obras audiovisuales en la red están definidas en función de diversas formas de distribución, como lo mencionaba mi compañero, que es el broadcasting, el webcasting y el soporte físico. La siguiente. Ok, bueno, la copia de los procesos y la explotación de las obras tecnológicas y de Internet. Bueno, uno de los factores que se han modificado en la industria audiovisual se refiere al control de la copia, que obviamente, igual como lo mencionó mi compañero, pues todo lo que es lo ilegal o también cómo se distribuye a los cines las copias de las películas que hoy actualmente pues podemos ver. Las obras tecnológicas se pasaban por un único acto de reproducción, sin importar en qué momento del proceso se encontrara, para propiciar ya sea una distribución o una comunicación pública. Eh, es justamente bueno, la reproducción donde bueno, el proceso analógico presenta una diferencia radical a la forma que ahora se distribuye las nuevas películas. El entorno digital es mucho más fácil ya que se sube a la nube y pues se va distribuyendo
hacia todos bueno, los lugares donde se quiera distribuir, que es a los cines principalmente, y bueno, se baja la película y bueno, se empieza a mostrar. Bueno, también se ha dado cuenta que la industria de la música y el debate de y la industria audiovisual se centra en un dilema entre preservar el dominio del copyright, que, bueno, como todos sabemos, son los derechos de autor que tiene una obra en específico. Y también, bueno, y también son los derechos de compartir estos archivos por parte de los usuarios y de los espectadores haciendo uso de una copia privada. Bueno, la industria hegemónica puede siguiendo siendo controlada por ciertas adaptaciones, como algunas pautas actuales en el consumo de las obras audiovisuales que se están transformando de los modelos tradicionales que eran los modelos anteriores a los modelos actuales, como también muchos se están dando cuenta que una forma muy fácil de distribuirla, pues ahora son como los celulares, las iPads y ahora hasta las televisiones, que antes pues no era algo que se creía, pero ahora con la llegada de las Smart TVs, pues bueno, ahora ya también es un medio pues, de distribución. La siguiente. Bueno, aquí podemos ver un diagramita en el cual, pues bueno, el sistema analógico se pierde el control de la copia y con ello se pone en juego la cadena del valor de las películas. Obviamente, pues como no tienes, como tiene que distribuir copia por copia, pues es un poco más difícil tener el control de esta. Y bueno, también la posibilidad de la reproducción y la multiplicación de las plataformas permite que el usuario pueda compartir contenidos audiovisuales con alto nivel de calidad, que es ahora lo que vemos, por ejemplo, en Netflix o en las plataformas, pues, para ver películas, que pues hasta 4K se puede ver ya una película, que antes pues no se imaginaba, eso era como alta definición y hasta ahí. La siguiente. Bueno, la naturaleza privada, la copia privada y derechos de autor de las obras cinematográficas en Internet. Bueno, el uso de las obras audiovisuales dentro de Internet lleva diversos tipos de reproducción que han tenido que definirse a veces pues un poco apresurada y que ha generado ¿cómo decirlo? Mucho debate. Ya que, bueno, como todos sabemos, ha habido bueno, actualmente, de hecho, pues una noticia que fue reciente fue lo de el posible cierre de Cuevana, que es donde se distribuyen muchas de las películas y a veces antes de su estreno, pero la ley no puede cerrar esta página, ya que solamente, bueno, la ley dice que solamente se puede, bueno, los derechos de autor ahí van si la página almacena el contenido, ya sea la película, la música, etcétera. Pero como Cuevana solamente es una página de la cual agarra de un servidor la película, por eso hasta el momento pues no se ha podido cerrar esta página. Que es también, bueno, eso se refiere al peer-to-peer, que es, bueno, esto que se refiere a la que es la comunicación, compartir archivos, el proxy, que es el programa intermediario, que por aquí puede ser pues la página, que sea Cuevana, y el multimedia, que es el streaming. Bueno, y las legislaciones internacionales y locales han luchado contra esta forma de transmisión y pues estiman pérdidas millonarias y perjuicios contra los titulares de los derechos. Se dice que en el 2009 se intercambiaron entre 7.000 y 30.000 millones de archivos. Esto no nada más se refiere a películas, también se refiere a música. Y la siguiente. Y bueno, obviamente también en un precio más bajo, a veces un precio más bajo es una calidad mucho más alta y un precio alto es una calidad pues un poco más baja. Y la siguiente. Bueno, yo les voy a hablar un poco del cine digital. Tanto
cómo se asimiló la tecnología digital en México y pues del cine digital en general. Entonces, en un principio, cuando para los creadores del cine mexicano, cuando llega la tecnología digital al país, ellos empiezan a observar que existe una nueva naturaleza de la imagen. Ahora la imagen ya no solamente se percibe o se contempla para las salas de cine, sino que ahora ya está construida la imagen para muchas pantallas, para dispositivos de diferentes tamaños, de diferentes formatos y sobre todo, y lo más importante, con diferentes modos y modelos de distribución y exhibición. Por eso existe en la esencia de la imagen un cambio, ¿no? Y es que ahora tenemos una cantidad de imágenes, un bombardeo de imágenes, y hay cada vez más imágenes y menos posibilidad de verlas. Entonces existe un deterioro en la esencia de la imagen. Hay una degradación de la imagen. Sin embargo, nos comenta el autor que no todo es malo, ya que al poderse modificar la imagen, esto lo que va a permitir es que se pueda manipular, y al poderse manipular esta imagen, se puede transformar a un instrumento más para que se presente un escenario favorable para la experiencia cinematográfica. Y es donde esto es muy importante porque lleva un alce a lo que es el cine, que es lo que vamos a estar viendo, que es el paso del cine analógico al cine digital. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, para la producción y realización de películas digitales, tanto los creadores mexicanos se tuvieron que adaptar a estas nuevas tecnologías digitales, a estos nuevos escenarios industriales y a sus herramientas. Pero no solamente los creadores y productores, sino también el público, el espectador, se tuvo que adaptar a todas estas nuevas modos de oferta audiovisual. Entonces, algo que tienen en común estos dos es que se debe de contar con los recursos económicos necesarios para su utilización. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, nos comenta en el texto que en México, por ejemplo, no hay una cámara azteca, ¿no? Algo que distinga en cuanto a instrumentos, que sea propiamente hecho y creado aquí en México, así como no hay un material Xochimilca, ¿no? Así lo dice. Entonces, cada vez que llega un instrumento o un formato o lo que sea aquí al país, ya fue usado y ya fue probado por otros países u otras personas. Entonces, cuando alguien dice, ay, es que yo lo implementé primero o es que yo lo hice primero, ok, sí se hizo primero, pero en esencia eso quiere decir que se tuvo los recursos económicos para realizarlo, que se tuvo el capital para hacerlo. Y vamos a ver que en el cine esto es muy importante. ¿Quiénes son los que tienen los mayores recursos económicos y el mayor capital? Porque esto se va a reflejar en la distribución y la exhibición de los productos cinematográficos, así como en su producción y postproducción. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, el cine digital y los creadores mexicanos. En un principio, a principios del siglo XXI, el principal problema cuando llega a México la tecnología digital, tenían un problema los creadores y productores mexicanos en asimilar esta tecnología porque desconocían gran parte de esta. No es que en México no se hiciera cine, de hecho nos comenta el texto que nosotros como país teníamos unas bases sólidas en cuanto al cine, pero como esto era algo nuevo, de eso no sabíamos tanto. Entonces lo que se buscó fue una inclinación hacia la enseñanza de estas nuevas tecnologías aplicadas específicamente en el quehacer cinematográfico. Entonces, pues para esto se proponía, como era una nueva etapa, se proponía empezar desde cero, no necesariamente desechar por completo los conocimientos que ya se tenían sobre el cine, pero sí estar como abiertos a la experimentación y a probar técnicas nuevas y más que nada ser parte de este nuevo proceso digital. Entonces,
una de las propuestas que se hacía era que los productores tenían que asegurar las salidas de sus películas desde que se estaba filmando la película y no hasta el final, una vez que se terminara la película, porque si no había más probabilidades pues, de fallar y que no fuera exitoso. Entonces, en sus inicios, la tecnología digital fue utilizada para producir películas a costos muy bajos y para así poder aspirar a tener una copia de 35 milímetros, con lo que se pudiera acceder al entramado industrial. Este entramado industrial incluye las salas cinematográficas, salas comerciales, así como festivales internacionales. Entonces, a finales de la década de 1990 e inicios del siglo XXI, una de las maneras en las que la tecnología digital se empezó a implementar en México fue realizando películas en video de alta definición, para luego así poder hacer una transición al formato de 35 milímetros. Esto tenía la finalidad de que se pasaba de un proceso de producción más independiente y menos costoso a un escenario industrial, en donde el film podía tener oportunidad de distribuirse mejor, de exhibirse mejor y llegar a festivales internacionales y a circuitos de cine independiente. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, para finales de 2016 todo esto pues concluye, porque a finales de este año el proceso ya estaba totalmente dictado por los medios digitales. Cabe mencionar que a principios del siglo XXI, para el cine de México, hasta ese momento todavía se continuaban recibiendo los films de 35 milímetros, todavía era posible seleccionar algún contenido de 35 milímetros para, en dado caso posterior, poder exhibirlo. Pero pues ya, como les comenté, a finales de 2016 esto ya se termina, porque ya todo estaba dictado por los medios digitales. Entonces aquí en México, Demetrio Bilbatúa Ferrer y Javier Leal, que eran de The New Art, empiezan a implementar una nueva tecnología digital en el país. Esto tiene como resultado que se cambien prácticas cotidianas que habían y que se practicaban en México desde hace más de 100 años, y todo esto logra ahorrar dinero y tiempo. Ellos prácticamente lo que hacían era que partían de películas de 16 o de 35 milímetros o bien de videos de alta definición y hacían, y lo importante era que la postproducción se hacía en formatos digitales por medio de tecnología digital. Eso era lo que hacía que los costos disminuyeran y que más que nada los costos, el tiempo de la postproducción, y de ahí se regresaba a los 35 milímetros. Entonces, también tuvo esto como resultado que los productores nacionales pues invertían su dinero en una película, ¿no? Pero ya invertían su dinero, pero ahora tan siquiera se podía recuperar esa inversión de dinero, ya no era como una pérdida total. Entonces, esta tecnología digital en México, y eso es algo pues que es importante recalcar, que aquí en México la tecnología digital no empieza, ¿cómo decirlo?, directamente al cine, sino que esta tecnología digital empezó en la industria de comerciales publicitarios. Fue ya gracias a los creadores y productores mexicanos que esta asimilación de esta tecnología se empieza a apropiar en el quehacer cinematográfico. O sea que no fue el mercado el que dictó el consumo de esta tecnología para el cine, sino que fueron, como les comenté, los productores y creadores mexicanos que se fueron apropiando de esto. Y también esta tecnología digital, como lo vimos con la ciencia, la tecnología y la cultura, la ciencia hace que se vayan a, más bien tiene como consecuencia procesos tecnológicos que ayudan al quehacer diario y nos hacen más fácil la vida. Entonces, la tecnología digital hizo
que hubieran nuevos softwares, nuevos equipos de cómputo, nuevos instrumentos y herramientas para el cine. Entonces, en específico con las cámaras digitales, estas establecen nuevas condiciones respecto al número de personas necesarias para la realización de una película. Esto tuvo, o más bien dio origen a una serie de transformaciones en la organización del trabajo. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, también es importante mencionar que o sea, para que se asimile aquí en México la técnica digital, para que se llegue a sentar bien las bases y acoplar bien en lo que es el quehacer cinematográfico mexicano, tuvo mucho que ver o tuvo mucha relevancia ciertas empresas que estaban fundadas por profesionales formados o bien con actividades en Estados Unidos. La ventaja era que ellos ya tenían experiencia con el cine digital. Al haber estado en otros países, en Estados Unidos, donde el desarrollo tecnológico era mayor y por ende estaban como, por así decirlo, más adelantados en lo que es la tecnología digital, refiriéndonos al cine, pues esto fue muy importante para aquí en México la asimilación de la tecnología digital. Esta asimilación dentro de los marcos culturales propios empezó a experimentarse como una nueva forma pues de producción. Entonces, poco a poco los productores y creadores mexicanos se fueron acoplando y empezaron a realizar películas de bajo presupuesto. Estas personas o bien estas empresas eran como promotores o traductores y así ayudaban a los mexicanos a que se fueran, ¿cómo se dice? Que se fueran acoplando a la tecnología digital. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de la producción y la postproducción. Bueno, permite una mayor posibilidad de creación, pero sobre todo esto lo que hace es que ha puesto los instrumentos de realización casi al mismo alcance, tanto de las empresas desarrolladas como de productores independientes o amateurs. Algunas de las ventajas de la digitalización en la producción es la posibilidad de distribuir los productos rápidamente en formatos de alta calidad, en mercados emergentes sin tener que pasar por tantos procesos de producción especializados y costosos, y de poder entrar en un entramado industrial más amplio y con mayores posibilidades de divulgación y exhibición. Bueno, en cuanto al cine documental, la tecnología digital ha permitido establecer nuevas pautas de producción y de realización. El cine documental aquí en el país, gracias a la tecnología digital, se benefició mucho, porque ahora en este tipo de género cinematográfico se observa con mayor claridad la apropiación de estas técnicas digitales, en la que ahora se podían narrar o bien contar de una mejor manera, no sé, temas de diferente índole que eran importantes en ese tiempo para los mexicanos, de una manera más libre y profesional, no sé, temas políticos, temas sociales, que difícilmente se hubieran realizado en el formato de los 35 milímetros. Entonces, en ese sentido, lo digital fue, además de que bajaba costos y además de que, ¿qué más? Bajaba costos y permitía que el tiempo fuera menos, ahora también permitía una mayor libertad, por así decirlo, de expresión, y que sin embargo no perdiera la profesionalidad y la calidad. La siguiente, por favor. Bueno, para que nos demos una idea de la producción cinematográfica en México y su relación con lo digital, nos dan ciertas cifras, que por ejemplo en 1999 se registró la primera película realizada
en formato profesional de video digital, o sea, la primera película. Que fue una de las 13 películas producidas en ese año. Y para el 2016, el 95% de las 162 películas realizadas ya utilizaban el formato digital. Entonces, lo que nos demuestra o nos dice que el formato digital se insertó muy bien en el quehacer cinematográfico y que pues se está utilizando y está funcionando. Y ya la última. Bueno, y finalmente, aquí hay una gran diferencia a comparación, por ejemplo, de las majors en cuanto a los productos cinematográficos, porque en México, ok, sí, la producción y la postproducción resultó exitosa, pero en cuanto a la distribución y exhibición de películas digitales, no tuvo como el éxito comparado a la producción y a la postproducción. Porque, bueno, en la producción y en la postproducción, como les comenté, bajaba costos de producción y era menor tiempo de producción y de postproducción para editar y todo. Pero en la distribución y exhibición se empezaron a notar las desigualdades y aquí el tema económico pues fue donde se maximizó o se visualizó todavía más. Porque, por ejemplo, las películas que no estaban como de acuerdo a, bueno, no que no estuvieran de acuerdo, pero que no iban como rumbo a la dirección de lo que se determinaba en la industria, a lo mejor no tenían tanta manera de ser bien distribuida y bien exhibida. También, por ejemplo, los que tenían más acceso a esta distribución y exhibición en gran escala era la gente que tenía, pues, los recursos económicos, que estaba como en la punta de la escala, más bien de la pirámide cinematográfica, los que estaban como hasta arriba, ¿no? Y ahí es donde la desigualdad, pues, tomaba lugar. Ya que la fortaleza financiera de los que se encargaban de distribuir y exhibir esas películas era lo que determinaba su existencia dentro del mercado. Entonces, si uno pues no estaba como con esa fortaleza financiera, pues era muy difícil que pudiera tener su lugar en el mercado. Y también, como les comenté, habían películas que a lo mejor no estaban realizadas bajo los esquemas de la industria, entonces esas también no tenían como muchas probabilidades de éxito. Entonces, para el cine mexicano esto no fue tan grande como en la producción y en la postproducción. Sin embargo, hay ciertas ventajas y hay ciertas desventajas con la distribución y exhibición de las películas digitales. Las ventajas son que el copiado y el envío de las copias analógicas, esto era para que se colocara, o más bien se pusiera en igualdad de circunstancias a las pequeñas y a las grandes producciones. O sea, no había como diferencia, porque el copiado y el envío de las copias analógicas era, pues ahora sí que para todos igual, ¿no? Entonces, también ofrece, además, una adaptación al mercado y la capacidad de unir los procesos de producción y distribución en tiempos cortos. Sus desventajas son que, por ejemplo, tenía una complejidad de universalizar la banda ancha y tenía ciertas limitaciones de acceso a varios sectores de la población. Y también que tenía muchas probabilidades pues de que se presentara la piratería, ¿no? Para todas estas copias. Y la siguiente, creo que eso sería todo. Sí. Ok, como último apartado de esta exposición, tocaremos lo que es la cultura de convergencia, la digitalización como mediación entre la experiencia de creadores y el público.
La cultura constituye uno de los principales escenarios de la confrontación de este modo de percibir, concebir y construir el vínculo de la adopción de la tecnología en el cine mexicano. La convergencia digital dicta dos formas de producción, circulación y el acceso a lo que son las obras cinematográficas. La primera es la corporativa, que se centra en los medios de comunicación y entretenimiento que establecen alianzas comerciales con empresas de tecnología. La segunda es, bueno, tiene que ver con la manera en que en la forma en que circulan y se producen las obras cinematográficas por canales alternativos. La digitalización, vista desde estas dos perspectivas, conlleva una visión distinta a los procesos creativos de soporte y mecanismos a través de los cuales pues, el público puede acceder a ellos. Como ya había mencionado, la convergencia tecnológica se divide tanto en corporativa y participativa. La corporativa se centra en el mercado y en los consumidores. Es la concentración de empresas de medios y entretenimiento. La convergencia corporativa define las políticas que guían el cambio tecnológico y que además pues blindan sus intereses. En este proceso participan grandes corporativos involucrados tanto en los procesos de producción, distribución, exhibición y comercialización de las obras audiovisuales y cinematográficas. Esta es una de las principales características de la convergencia corporativa, la integración vertical de las empresas de diversos sectores relacionados. De hecho, la transformación en la industria en la transformación en la estructura de la industria cinematográfica se caracteriza por la globalización de estos medios, de estos grandes medios corporativos. Como ya se había mencionado anteriormente, esto ocasiona que las mayors crean estrategias para ampliar su negocio por medio de todas las plataformas y soportes que existan, incluidas las redes digitales. En el caso de la convergencia participativa, se centra en el ámbito público, ciudadano, en los ciudadanos. Este proceso propicia que se genere un mayor acceso a la producción de bienes culturales por medio de canales perdón, eh, propiciando un mayor acceso a la producción de bienes culturales y que se multipliquen los canales de distribución y difusión. En el caso de México, los procesos creativos y de distribución de películas y audiovisuales pues se han enfrentado a una nueva forma de reproducción y distribución de las obras protegidas. Una de las ventajas de lo que sería la digitalización es que, como se mencionó anteriormente, la distribución de estos productos es más rápido, los formatos ya son de alta calidad y no tienen que pasar por procesos de producción especializados o costosos, como es el caso de los fotoquímicos. Actualmente los procesos de distribución y exhibición se encuentran fragmentados y especialmente en las obras culturales que intentan insertarse en esta lógica digital por vías comerciales y de entretenimiento, donde, pues, donde usualmente o habitualmente no logran encontrar su público este tipo de contenidos. Eh, Uno de los elementos que ha modificado ampliamente pues, la implementación de la tecnología es el espectador, quien demanda cada vez más pues, un acceso de diferentes plataformas para poder eh, adquirir estos productos, ya sea de manera pues, legal o ilegal. El espectador ha transformado su práctica de consumo audiovisual, por lo que pues este análisis de la convergencia digital debe ser más profundo, ya que tiene que tomar en cuenta pues
las diferentes formas de formación y el entretenimiento de las personas. En el caso de México, la transformación del espectador se ha dado pues igualmente a través de la experiencia mundializada, que han establecido la necesidad de reflexionar sobre el rumbo de estos nuevos modelos. Con la convergencia han surgido pues nuevas formas de acercamiento al ciudadano, lo que ha generado pues esta fragmentación de público y audiencia. Esto se debe pues a la gran parte a la gran cantidad de contenidos audiovisuales producidos y pues a la profilización de ventas y medios. Estos tres puntos, lo que es la gran cantidad de contenidos, la proliferación de ventas y medios, han propiciado la creación de mercados y nichos particulares con un perfil muy específico. Un gran ejemplo de este fenómeno lo podemos ver en la oferta, lo podemos ver en la televisión, cuya oferta se amplía por medio de lo que es el cable y bueno, televisión de paga o por satélite, ¿no? Esta fragmentación, como lo podemos ver en el esquema de la fragmentación del espectador y la audiencia, pues provoca la personalización de la programación, como es aquí abajo. En el caso de la televisión hay canales, en el caso de televisión por paga, hay canales muy específicos de deportes, de películas, documentales, cocina, religión, etcétera. Esto provoca que el contenido audiovisual sea más interactivo con el espectador. Y bueno, otra característica de la convergencia digital es que los contenidos han globalizado para las audiencias mundializadas y ha hecho que se adquiera una mayor oferta de productos transnacionales, como es la distribución de productos asiáticos, telenovelas, todo ese caso, a un público mundializado, como por ejemplo sería América Latina o Europa. Y bueno, con esto cerramos la exposición de lo que es la convergencia digital en México y pues de modo. Bueno, gracias al primer equipo que expuso en este jueves por hacernos un resumen de lo más importante que tiene que ver con estas características de cómo llega lo digital a México, ¿no? Cuando llega lo digital a México, pues está cambiando absolutamente todo el proceso productivo, desde cómo se filma, cómo se edita, cómo se distribuye y cómo va a converger con los otros diferentes medios de comunicación. Bueno, vamos a ver algo de Gabriel Figueroa. Entonces ya vimos de Gabriel Figueroa la película de Simón en el desierto, que trata de hacer un paisaje mexicano donde se vean las nubes y donde se vea estos magueyes, ¿no? También vimos la película de Días de Otoño, y en Días de Otoño trata de que se vea principalmente el aspecto, el ambiente de la ciudad, de cómo era en la década de los 60. Entonces Gabriel Figueroa va a ser considerado como el mejor fotógrafo de su época, y él tenía influencias de Greg Toland, que era el fotógrafo del Ciudadano Kane, porque le dan una beca para que vaya a estudiar a Hollywood, y cuando va a estudiar a Hollywood estudia con Greg Toland. Entonces Greg Toland se considera que hizo muchísimos aportes en el campo de la fotografía, en el manejo de los lentes, en el manejo de la iluminación, en el manejo de las angulaciones, y va a ser su maestro durante una temporada, y ahí va a aprender algunos conceptos de fotografía. Gabriel Figueroa había empezado como fotógrafo de foto fija, y en estas fotografías de foto fija, de repente, como adquiere mucho prestigio, lo llaman a hacer cine. Ya llevaba haciendo varias películas cuando le dan esta beca para Hollywood y conoce a Greg Toland. También Figueroa va a conocer al fotógrafo de Einstein, que se llamaba Edward Tissé, y va a ver cuál era el tratamiento que le va a dar Edward Tissé al paisaje mexicano.
Entonces, se puede decir que estos dos grandes maestros de la década de los 40, de la década de los 30, que era Edward Tissé y que era Gret Toland, van a padrinar y van a ser los maestros de Gabriel Figueroa. Entonces, Gabriel Figueroa, con estas influencias norteamericanas y con estas influencias de la fotografía rusa, va a lograr crear su propio estilo. Entonces, Gabriel Figueroa va a hacerse más de 200, a lo mejor hasta 250 películas a lo largo de toda su carrera. Y entonces él empieza un poco antes, a finales de la década de los 30, pero va a continuar durante toda la época de oro del cine mexicano, que serían los 40 y la década de los 50. Y posteriormente va a continuar y va a pasar a esto que sería el cine que estamos viendo, el cine de la modernidad, en películas como en Simón en el desierto y en película como la que vimos de Días de Otoño. Entonces va a cambiar completamente su estilo, lo va a hacer un poco más moderno, con más movimientos de cámara, con encuadres no tan barrocos, y va a ser muy importante este cambio del cine clásico a lo que sería el cine moderno. También va a sufrir un cambio muy importante, que va a ser el cambio del blanco y negro a las películas en color. Pero la trayectoria de este Gabriel Figueroa va a ser muchísimo más amplia, entonces todavía va a pasar a la década de los 70 con los cineastas que estaban debutando en ese momento, entonces va a hacer películas y fotografías para Hermosillo, iba a hacer películas para Riste. Y es bien curioso que estos directores de la década de los 70, ya para la década de los 90, van a ser los primeros directores que van a empezar a utilizar esto que estábamos viendo en clase, que es el cine digital. Entonces, este Hermosillo empieza a hacer películas de cine digital, como una película que es La Tarea, o Risten empieza a hacer películas digitales, en una que se llama La Perdición de los Hombres, y entonces como que en esa década de los 90, como que muchas personas no pensaban que el cine tuviera este futuro digital, y ya vemos que ha ido cambiando completamente y ahora ya todo el cine es completamente digital. Yo fui a un congreso de Cinemex en 2008, y entonces venían mucha gente de Argentina, venía mucha gente de otros países y se dedicaba a hacer principalmente cine independiente, entonces ellos se quejaban de que en sus países todavía no había proyectores digitales, entonces que había muy pocas salas de cine en donde se pudieran exhibir esos trabajos de cine digital que ellos estaban haciendo. Y en ese mismo momento salió el director de Cinemex y él como que dijo que en 2 años o en 3 años todas las películas y toda la exhibición de cine mexicano y de cine internacional iba a ser en cine digital, ¿no? Yo en ese 2008 como que lo vi como muy difícil y creo que no ocurrió exactamente en 2 años, creo que ocurrió como en 3 o 4 años, pero en 3 o 4 años de 2008 ya todos los cines cambiaron a este formato que tiene que ver con lo digital, y entonces autores de la década de los 70 incursionaron haciendo películas de cine digital, de cine digital. También en las escuelas de cine se cambió la enseñanza de esta enseñanza de edición analógica, de que fotografía analógica en película, a hacer películas digitales, y a hacer la edición digital y hacer el sonido digital. También esto favoreció para que principalmente las escuelas del CCC hicieran más largometrajes, ¿no? Creo que Gabriel Figueroa pues no vivió tantos años para que le tocara este mundo del cine digital, pero sí se dedicó a ser maestro de la escuela del CUEC, como un señor que se llama Mario Luna, y este señor que se llama Mario Luna, que también fue mi maestro, hace poquito cumplió 50 años de enseñanza, fue el maestro de Emanuel Lubezki, y entonces como que hay una línea un poquito directa de Gabriel Figueroa a Mario Luna, a Emanuel Lubezki, ¿no? Y también, si pensamos un poco en Cuarón, que hace también la fotografía de Roma, pues también estaba muy interesado en el aspecto de la fotografía, y a Cuarón pues sí le toca hacer todas estas películas más recientes que tienen que ver con el cine digital. Y hay un concepto que aparece en muchos estudios, principalmente en YouTube, que es el beauty cinema. Y este beauty cinema pues sería el cine que tiene gran belleza, el cine que es muy elegante, el cine que es bastante cinematográfico. Y ahí ponen principalmente cineastas europeos, cineastas franceses, cineastas alemanes, cineastas norteamericanos. Pero si nosotros consideramos a Gabriel Figueroa podría entrar dentro de este beauty cinema
porque tiene secuencias realmente muy bellas. Entonces, hay una película en donde le hacen homenaje directores de todo el mundo, directores japoneses, españoles, franceses, norteamericanos, de Nueva Zelanda, y dicen que el estilo de Gabriel Figueroa pues era completamente elaborado en todo lo que era la parte visual, ¿no? También este Beauty Cinema pues trataría de captar esos elementos cinematográficos que tienen que ver con los movimientos de cámara, que tienen que ver con el color, que tiene que ver con la composición. Entonces Gabriel Figueroa también entraría dentro de este cine beauty, y también este Gabriel Figueroa estaría creando este estilo de cine mexicano que va a ser conocido principalmente en la época de oro, y por eso Gabriel Figueroa va a ganar varios premios en Venecia, en Cannes, por su fotografía. Entonces Gabriel Figueroa va a estar como muy relacionado con estos cineastas de la época de oro, pero también con algunos cineastas de esta etapa que sería la etapa más postmoderna. Entonces Gabriel Figueroa como que buscaba tres aspectos principales a la hora de hacer sus películas. Uno, la ambientación. Ambientar mediante la fotografía, ambientar que se cree todo un ambiente de acuerdo a la historia. Y también otro aspecto muy importante que buscaba este Gabriel Figueroa era que ese espacio correspondiera a los personajes, ¿no? Entonces creo que ayer también estaban comentando cómo de repente cuando la chica está su casa y está escondiendo porque llegan las amigas, o la chica cuando está sola puede ver los letreros que se reflejan en su ventana, o si sale al patio puede ver los letreros de la modernidad, ¿no? Creo que principalmente era Coca-Cola, era Canadá, y eran otras industrias que estaban ya volviéndose más globales y más comerciales, ¿no? Entonces trata de crear ambientes, trata de que esta fotografía también nos dé relación con estos personajes, de cómo son los personajes y de sus estados emocionales. Entonces Gabriel Figueroa estaría constituyendo gran parte de este cine mexicano, y aparte que está constituyendo gran parte de este cine mexicano, pues sería también como parte de la cultura visual mexicana. Entonces se considera que un cineasta mm, sería también un intelectual, también sería un creador, y ese creador sería muy importante para la cultura de su propio país. Entonces, en los noventas se creó toda una exposición de Gabriel Figueroa, en donde los tres pisos de Bellas Artes hablaban de sus películas, ¿no? De sus películas que hizo con Emilio Fernández, de sus películas que hizo con Luis Buñuel, de sus películas que hizo en Estados Unidos, y de sus películas que hizo con los nuevos directores de la generación de los setentas. Entonces, por eso Gabriel Figueroa sería un cineasta muy importante, porque está contribuyendo al cine y está contribuyendo a la cultura mexicana. Entonces, vamos a ver parte de un documental en donde ciertos artistas plásticos, ciertos artistas de la literatura como Carlos Monsiváis, hablan de por qué es importante el cine de Gabriel Figueroa. Entonces,